En esta oportunidad vamos a demostrar la longitud de una curva, obviamente demostrado con integrales. Vamos a empezar dibujando nuestro eje de coordenadas. Dibujamos una curva y yo deseo, obviamente, obtener la longitud desde este punto a este punto. Está asociado a un f de x y también posee una longitud L. Nosotros tenemos que tener en cuenta que desde este punto a este punto va a tener ciertos límites. En el eje X vamos a poner que parte desde A y termina hasta este punto B. Como vamos a tener de dos tipos, ya hemos puesto los límites con respecto al eje X, ahora vamos a poner los límites con respecto al eje Y, que sería desde un C hasta un D. Voy a trazar desde este punto a este punto una recta o segmento. Entonces podemos observar que esta curva, la longitud de esta curva, su longitud es parecido a la longitud de este segmento. ¿Qué tengo que hacer para que esta recta, este segmento, se parezca mucho más a la curva? ¿Qué tengo que hacer? Obviamente partirlo, este segmento, en varias partes, de esta forma. Como podemos ver, estamos acercando cada vez más a la longitud de la curva. Mira. Entonces, bajo esa lógica, podríamos seguir partiendo más líneas y nos acercaríamos más a la longitud de la curva, ¿no? Miren, nos vamos acercando más allá. Entonces, por conclusión, podemos decir que mientras más la longitud sea más pequeña del segmento, nos acercamos más a la longitud de la curva. Entonces, cuando estamos hablando de longitudes muy pequeñas, estamos hablando de diferenciales. Recuerden que las diferenciales son partes infinitesimales, partes muy pequeñas. Es por eso que nosotros vamos a tomar esta longitud, miren, y vamos a poner una dimensión. Y esta dimensión, como estamos diciendo que es una parte muy pequeña, ponemos diferencial de longitud. Una parte muy pequeña de la curva. Esta diferencial de L lo podemos poner aquí con sus dos componentes, uno con respecto al eje X y otro con respecto al eje Y. Entonces tendríamos aquí una diferencial de X y aquí también una diferencial de Y. ¿Por qué diferenciales? Porque al ser el segmento muy pequeño, entonces las partes, sus componentes también deben ser muy pequeños. ¿Se formó un triángulo rectángulo? Sí. Por lo tanto, aplicamos el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Diferencial de L al cuadrado es igual diferencial de X elevado al cuadrado más diferencial de Y elevado al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer con esto? Este que está al cuadrado pasa al otro lado como radical y tendríamos así. Es igual diferencial de x elevado al cuadrado más diferencial de y elevado al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer luego de esto? Vamos a aplicar integración a ambos lados. Y aquí es donde vamos a tener los dos tipos de fórmula. La primera es longitud con respecto al eje X, ¿no? Y el otro, longitud con respecto al eje Y. De aquí se van a desprender las dos fórmulas. Vamos a aplicar la integral. Empezamos por longitud con respecto al eje X. Ponemos la integral de la diferencial de L, aquí ponemos la integral del radical, pues, ¿no? La integral de la diferencial de L va a partir obviamente desde un 0 a un L. Y aquí los límites, como vamos a hacerlo con respecto al eje X, ¿quiénes son los límites con respecto al eje X? El A hasta un B. Tendríamos A hasta B. Y empezamos. La integral de la diferencial de L, en los límites 0 a L, simplemente tendríamos L, ¿verdad? L menos 0, L. Ahora, por este lado vemos que hay dos diferenciales. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos quedarnos con una. Como vamos a hacerlo con longitud con respecto al eje X, entonces debemos aquí multiplicar por la fracción diferencial de X sobre diferencial de X. ¿Con qué fin hacemos ello? Hacemos con el fin de que este diferencial de X pase adentro del radical y así se pueden eliminar. Miren lo que va a suceder aquí. Ponemos la integral de un A hasta un B, ponemos el radical y tendríamos diferencial de X al cuadrado más diferencial de Y elevado al cuadrado sobre diferencial de x elevado al cuadrado. Este diferencial, recuerden que está aquí abajo, pasa adentro como un diferencial de x cuadrado para que al final se elimine y me quede lo de x, ¿no? Es como, por decirlo así, un artificio. Solamente me quedaría del numerador, el diferencial de x. Pues bien, aquí aplicamos fracciones y me resulta simplemente lo siguiente. Ponemos aquí hasta un b, ponemos el radical. Diferencial de x cuadrado sobre diferencial de x cuadrado, simplemente me quedaría 1. Diferencial de y al cuadrado sobre diferencial de x al cuadrado, me quedaría así. Diferencial de y al cuadrado sobre diferencial de x elevado al cuadrado. Diferencial de x. Esta expresión, para no tenerlo elevando al cuadrado, tanto el numerador y el denominador, lo podemos poner así. Diferencial de y sobre diferencial de x, todo esto elevado al cuadrado. Y ya está, tenemos la fórmula demostrada, pues, ¿no? Esa es la fórmula. Recuerden, la longitud de una curva viene a ser la integral desde un A hasta un B, con respecto a x obviamente, y radical de 1 más la diferencial de y sobre diferencial de x. ¿Qué viene a ser esta parte? La derivada de la función. Todo esto elevado al cuadrado. Ahora vamos a hallar la misma longitud, pero ahora con respecto al eje y. Empezamos. Ponemos aquí integral de 0 a un L, diferencial de L,
igual la integral de los límites ya no serían a y b, sino serían c hasta un d. De c hasta un d. Ponemos el radical de un diferencial de x elevado al cuadrado, diferencial de y elevado al cuadrado, y ya está. Ahora, nuevamente, aplicando la integral, aquí me quedaría L, ponemos la integral de c hasta d, y nuevamente, si aquí le hemos multiplicado diferencial de x sobre diferencial de x, aquí vamos a multiplicar lo contrario. Sería diferencial de y sobre diferencial de y. Este diferencial de y va a pasar adentro del radical y tendríamos esto. Diferencial de x elevado al cuadrado, diferencial de y elevado al cuadrado, todo sobre diferencial de y elevado al cuadrado. Diferencial de y. Nuevamente, aplicando fracciones, lo podemos separar, ponemos longitud, integral de un c hasta un d, ponemos el radical y tendríamos diferencial de x elevado al cuadrado sobre diferencial de y elevado al cuadrado, más diferencial de y al cuadrado sobre diferencial de y al cuadrado. ¿Cuánto sería? 1. Diferencial de y. Y ahí está. Lo expresamos de otra forma. Diferencial de x sobre diferencial de y, todo esto elevado al cuadrado. Y ahí quedó la fórmula. Ahora, yo les pregunto, ¿será igual la diferencial de y sobre diferencial de x a diferencial de x sobre diferencial de y? ¿Será igual? Obviamente que no. No es igual. Son diferentes. ¿Ya? Son diferentes. Hay que tener eso en cuenta. ¿Cómo así? Supongamos que aquí el y de la función aquí me valga un x cubo más 1. Y yo quiero hallar la diferencial de y con respecto al x. Entonces pongo así. O sea, quiero hallar la derivada, en otras palabras. Tendríamos 3x al cuadrado, nada más, ¿no? Aquí se hace 0. Ahí está diferencial de y sobre diferencial de x. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer para poder hallar el diferencial de x sobre diferencial de y? Que es diferente. Tendríamos que despejar la variable x. O en otras palabras, poner el x en función de y. Miren, despejamos, tendríamos y menos 1, pasa al otro lado. Y este que está al cubo pasa al otro lado como radical de índice 3, ¿no? Y tendríamos acá el valor de x. Yo quisiera aplicar ahora diferencial de x sobre diferencial de y. ¿Qué tendría? Tendríamos un tercio, y menos 1. Tendría un tercio menos 1. ¿Cuánto me sale? Me saldría menos 2 tercios, ¿verdad? Menos 2 tercios. Y obviamente lo derivado, lo que está aquí adentro, sería simplemente 1. Me quedaría así. ¿Son iguales? Obviamente que no, son diferentes. Así que con este ejemplo que acabo de poner, queda más claro que la diferencial de y con respecto a x es diferente a la diferencial de x con respecto a y. Son diferentes. Y esto sería todo con respecto a esta demostración. Espero que te haya gustado. Si es así, no te olvides dar un like, suscríbete al canal, poner en los comentarios alguna consulta, sugerencia, para así seguir mejorando. Y también con respecto a las explicaciones o de repente sugerencias con respecto a algunos ejercicios, no hay ningún problema. Nos vemos hasta otro siguiente video. Hasta luego.